Vamos a hablar en este vídeo sobre el desempleo, que es uno de los mayores problemas en nuestras sociedades. Cuando estamos hablando de empleo o de desempleo a nivel macroeconómico, la variable sobre la que más se habla, sobre la que más comentan los periódicos o que es de mayor preocupación social, es el número de desempleados, o también la tasa de desempleo. El desempleo hace referencia a la gente que desea trabajar pero que no encuentra trabajo. Por tanto, cuando hablamos de desempleo no estamos hablando de la gente que no trabaja simplemente, sino de los que no trabajan queriendo hacerlo. Esto quiere decir que no consideramos desempleados, por ejemplo, a aquella gente que está estudiando y no busca trabajo. Tampoco consideramos desempleados, por ejemplo, a las amas de casa que no buscan un trabajo remunerado o a los jubilados. Cuando hablamos de empleo, las magnitudes más importantes que se utilizan al hablar de empleo, pues son los empleados, que hacen referencia a todos aquellos que están trabajando, los desempleados, que como hemos dicho son todos aquellos que desean trabajar pero que no tienen trabajo. También se habla mucho de la población activa, que es un concepto que hace referencia a toda la gente que desea trabajar, es decir, toda aquella gente que legalmente puede trabajar y quiere hacerlo. Cuando hablamos de población activa estaríamos hablando, por tanto, de empleados y desempleados unidos, ¿no? Pues población activa hace referencia a toda la gente que desea trabajar. Sin embargo, la población inactiva hace referencia a aquellos que por las circunstancias que sean podrían trabajar pero no quieren hacerlo. Pues por ejemplo los jubilados, ¿no? Los pensionistas que podrían trabajar si quisieran hacerlo pero que prefieren hacerlo. O cualquier otro individuo que pudiendo legalmente trabajar, desee no hacerlo, pues hace referencia a la población inactiva. También, cuando se hablan de las magnitudes relacionadas con el empleo, de lo que más se habla, se nombran muchísimo dos tasas, dos proporciones, dos porcentajes que son muy importantes. Por un lado tenemos la tasa de actividad, que hace referencia al porcentaje que supone la población en edad de trabajar sobre los trabajadores activos. Al porcentaje que suponen los trabajadores activos sobre la población en edad de trabajar. Es decir, si la tasa de actividad es de un 60%, eso quiere decir que de toda la población que está en edad de trabajar, el 60% desea trabajar, mientras que el otro 40% serían inactivos y no desean trabajar. Cuando hablamos de la tasa de paro o de la tasa de desempleo, hacemos referencia al porcentaje que representan los desempleados entre la población activa. Es decir, el porcentaje de... si la tasa de desempleo es, por ejemplo, de un 20%, quiere decir que de la gente que quiere trabajar, que desea trabajar, el 20% no lo consigue. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se calculan estas magnitudes. Vamos a imaginar un país donde viven 120 personas, de las cuales 100 están en edad de trabajar y las otras 20 pues no están en edad de trabajar, serían menores de 16 años. De esas 100 personas que están dentro de esas 100 personas que están en edad de trabajar, vamos a considerar que hay 25 que no desean participar en el mercado de trabajo, pues por las razones que sean, por ejemplo, porque están estudiando. De las que sí que desean participar en el mercado de trabajo, que serían 75, vamos a tener 15 que no van a tener trabajo, van a estar buscando empleo, y 60 que sí que están trabajando. ¿Cuántas serían las distintas magnitudes que tendríamos, las distintas macromagnitudes del empleo? Bueno, pues tendríamos una población total de 120 individuos, los empleados serían los 60 que están trabajando, como tenéis ahí indicado, y los desempleados serían 15, que son los que están buscando trabajo, desean trabajar pero no lo tienen. La población activa estaría formada por 75 individuos, que sería la suma de empleados más desempleados, todos los que quieren trabajar, mientras que la población inactiva serían 25. De los 100 que están en edad de trabajar, los 25 que no desean hacerlo. Mientras que la diferencia desde 100 hasta 120 serían los que no están en edad de trabajar, los menores de 16 años, que serían en este caso 20. Esas tasas relativas al mercado de trabajo que son tan relevantes, ¿cuáles serían? Pues tendríamos por un lado la tasa de desempleo, que sería de un 20%. ¿Por qué? Porque hay 75 personas activas, 75 personas que desean trabajar y esas 75, 15 no están buscando trabajo, no lo tienen. 15 entre 75 nos da un porcentaje del 20%. Mientras que la tasa de actividad de esta economía sería del 75%. Hay 100 personas en edad de trabajar y 75 son las que desean trabajar. Por tanto, 75 sobre 100 sería del 100%, sería del 75%. Fijémonos que cuando hablamos de la tasa de desempleo hace referencia al número de desempleados entre activos. Esto quiere decir que la tasa de desempleo se puede reducir por dos vías. Se puede reducir si disminuyen los desempleados o si aumentan los activos, es decir, si aumenta la gente que desea trabajar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque normalmente cuando hablamos del mercado de trabajo hablamos de la tasa de desempleo y vinculamos una tasa de desempleo creciente o decreciente con que la economía está mejorando o empeorando. Tengamos en cuenta que esto no tiene que ser necesariamente así.
Cuando las cosas van económicamente bien en un país, los desempleados encuentran trabajo, efectivamente, y esto lleva a que haya una menor tasa de desempleo. Pero también podemos tener el caso de que tengamos recesiones muy profundas en las que tenemos desempleados que se desaniman y dejan de buscar trabajo. Es decir, pasan a la población inactiva, pasan de la población activa a la población inactiva. Eso reduce los desempleados, pero también puede hacer bajar la tasa de desempleo. Por tanto, pero puede hacer bajar la tasa de desempleo. Esto puede hacer bajar la tasa de desempleo porque se pierden desempleados, ¿no? El número de desempleados se reduce, pero no porque esté mejorando la economía, sino porque la economía está tan mal que muchos de estos desempleados pasan a ser población inactiva. Por tanto, no siempre que se reduzca el desempleo es porque la economía esté funcionando correctamente. La razón puede ser que haya desempleados que se desanimen. Por esta razón, muchas veces es más importante que conocer la tasa de desempleo es conocer el número de empleados, ¿no? Pues tener referencias sobre el número de empleados para saber si la economía está yendo mejor o peor. Si el número de empleados está creciendo, sería un indicativo de que la economía está mejorando, mientras que si el número de empleados está decreciendo, pues de que la economía está empeorando, mientras que el desempleo nos puede llevar a malinterpretar estos conceptos, ¿no? a malinterpretar qué es lo que está ocurriendo con la economía. ¿Cómo se mide el empleo y el desempleo? Bueno, en España, como en muchos otros países, se suelen dar dos cifras distintas sobre el desempleo. Hablamos de desempleo registrado y de desempleo estimado. Y se publican las dos cifras y se comentan tasas de desempleo relativas a las dos magnitudes y número de desempleados relativos a las dos magnitudes que no coinciden. Mensualmente se publica el desempleo registrado, que lo publica el Servicio Público de Empleo Estatal, y hace referencia a el número de individuos que están desempleados porque se han registrado, ¿no?, en un registro público de desempleados. Este registro contabiliza los desempleados como aquellos que están registrados en los servicios públicos de empleo. Por otro lado, esto se publica cada mes. Por otro lado, cada 3 meses se publica también la encuesta del INE sobre la encuesta de población activa, donde se va a los hogares de los individuos y se les pregunta si están empleados o desempleados. De aquí se hace una estimación de cuánta gente está desempleada buscando trabajo en la economía. Son datos distintos que ofrecen números distintos. Normalmente el desempleo estimado es mayor que el registrado. Cada medida tiene ventajas e inconvenientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los datos de la EPA, los datos estimados, son aquellos que se utilizan para comparaciones internacionales, ya que los datos de registro, las condiciones para registrarse como desempleado varían mucho entre unos países y otros, mientras que las encuestas se hacen de forma estandarizada entre los distintos países.